En la clase de hoy vamos a dar un paso adelante y vamos a arrancar a ver circuitos amplificadores con grandes mejorías que tienen mejores prestaciones y mejor comportamiento que los amplificadores sencillos que vimos en el parcial anterior. En este caso vamos a arrancar con el amplificador diferencial, pero antes de empezar a estudiar el circuito y su comportamiento, vamos a ver cuál es el objetivo de estudiar o de trabajar con un amplificador diferencial. Y ahí es donde entra en juego el amplificador operacional. De este dispositivo se ha escuchado tal vez anteriormente cómo funciona y su comportamiento. Básicamente los amplificadores operacionales son circuitos integrados diseñados para amplificar, tal como lo indica su nombre, y para realizar algunas operaciones electrónicas, pero en este caso, y el objetivo de esta clase es ver su comportamiento como amplificador. Ahora, los amplificadores operacionales tienen un funcionamiento de mucha mejor calidad que un amplificador sencillo como el que vimos en las clases anteriores. Tiene una ganancia de voltaje mucho más grande y mucha mejor respuesta al ingreso de ruido en las señales. Pero en este caso vamos a ver cuáles son las principales partes de un amplificador operacional. Acá tenemos el esquema del amplificador LM741. Internamente podemos ver que se comportaría como este circuito, es decir, aquí tendríamos el símbolo del amplificador operacional dentro de los terminales del dispositivo físico como tal. Pero para poderlo ver de una forma más sencilla, lo tenemos aquí a la derecha. Básicamente un amplificador operacional tiene dos entradas de señal. Aquí tenemos la entrada B1 y la entrada B2. Cada una de estas entradas va referenciada con respecto al tierra. Entonces nosotros podremos ingresar una señal en este terminal con respecto a tierra y otra señal diferente en este terminal con respecto a tierra. Así podríamos utilizar las dos señales para ingresarlas al amplificador. O bien podríamos nosotros aplicar una señal directamente entre las dos terminales y así amplificar una sola señal. Y eso, bueno, lo veremos más adelante, los tipos diferentes de conexiones de los terminales de entrada. Pero lo que sí está claro es que tenemos dos terminales de entrada. Eso es a diferencia de los amplificadores que vimos anteriormente, que solo tenía una entrada y una salida. Acá tenemos dos terminales de entrada con respecto a la tierra. Luego, otra diferencia es la alimentación. Podemos ver que tenemos una alimentación positiva más VCC y acá una alimentación negativa menos VCC. Eso quiere decir que la fuente es dual. Tendríamos una fuente positiva con respecto a tierra y una negativa con respecto a tierra. Eso también es diferente con respecto a los amplificadores que vimos antes, que solo tenían una fuente que era positiva con respecto a la tierra y esa era la única que colocábamos. Acá se necesitan dos fuentes, o una fuente dual, mejor dicho. Y tiene naturalmente su terminal de salida, en donde vamos a ver la señal de respuesta amplificada. Ahora, ¿por qué estamos estudiando el amplificador operacional si dijimos que íbamos a estudiar el amplificador diferencial? Pues básicamente el amplificador diferencial es la forma más básica del amplificador operacional. Es decir, es la base con la cual se construye uno de estos amplificadores que son los que se utilizan hoy en día en todo tipo de aplicaciones de amplificación de señal. Entonces, lo principal y lo que tenemos que tener claro es esto, la diferencia de conexiones de estos amplificadores con respecto a los que vimos anteriormente. Dos terminales de entrada de señal, dos fuentes de alimentación o alimentación dual y pues su respectiva salida. Ahora sí, miremos el amplificador diferencial y miremos cómo se relaciona con este que es el operacional. Aquí está el circuito de construcción de un amplificador diferencial. En primer lugar, miremos que tiene dos fuentes de alimentación. Tenemos aquí esta, la más VCC, que sería la fuente que se conectaría en el terminal positivo, y la menos VEE, que se conectaría al terminal negativo. Aquí está la primera parte que habíamos analizado con el operacional, la alimentación con una fuente dual. Y podemos ver que estas dos fuentes se conectan a través de la referencia del polo a tierra. Así es como nosotros podríamos obtener una alimentación dual. Esto se puede obtener fácilmente con una fuente de alimentación diseñada específicamente para ser dual, o incluso se podría replicar con dos baterías.
y la conexión que se conectan en serie, y luego entre esa conexión de serie ponemos nuestra referencia de tierra. El otro aspecto que tiene este amplificador en común con el operacional son las dos entradas, que serían estas. Aquí tenemos la entrada de la señal 1 con respecto a tierra, y aquí está la entrada de la señal 2 con respecto a tierra. Y si se fijan, cada una de las entradas va a ir aplicada a la base de los transistores de nuestro amplificador. Ya podemos ver que este amplificador diferencial no tiene un solo transistor, sino que tiene dos. Tiene el transistor 1, que es el que está a la izquierda, y el 2, que está a la derecha. Y cada uno de ellos está conectado a la entrada de una señal. Esa es una gran diferencia con respecto a los amplificadores que vimos anteriormente. Y otro aspecto a notar son las salidas. El amplificador diferencial, si se fija, tienen dos puntos donde nosotros vamos a medir la salida, que sería en el colector de cada uno de los transistores. Si se fijan aquí en el colector de este transistor, tomamos la muestra de la señal con respecto a tierra y es el voltaje de salida 1. Y aquí el colector 2, también tomamos la muestra del voltaje con respecto a tierra y el voltaje de salida 2. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos solo una salida? No la referencia con el izquierdo o el derecho. Pues básicamente la salida de nuestro amplificador diferencial es la diferencia entre las dos salidas individuales. Es decir, el voltaje entre este colector 2 y el colector 1. Si en estos dos puntos de conexión nosotros colocáramos un voltímetro entre estos dos, ese sería nuestro voltaje de salida, que básicamente es la diferencia o la resta entre los dos voltajes de salida individuales. Aquí podemos ver una pista de qué es lo que nos da el nombre a nuestro amplificador y por qué lo llamamos diferencial. Porque este amplifica las diferencias. Si nosotros le aplicamos una señal en la entrada 1 y otra señal en la entrada 2, son diferentes. Y lo que va a hacer el amplificador es aumentar el voltaje a la diferencia o a la resta entre las dos señales. Y a su vez, en la salida, esa señal amplificada va a ser la resta o la diferencia de las dos salidas individuales. Más adelante vamos a hacer demostraciones y vamos a ver cómo es posible eso, porque es un concepto que no lo hemos visto hasta ahora. ¿Cómo es posible amplificar las diferencias de dos señales? Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver de forma gráfica y vamos a analizar cómo calcular esa amplificación de las diferencias. Pero por lo menos por ahora debe quedar claro que en el amplificador diferencial vamos a tener dos señales de entrada o dos puntos de conexión para señales de entrada, dos señales de salida, y la diferencia de esas dos señales de salida va a ser el voltaje de salida general de nuestro amplificador. Y por último, pues podemos observar que solo tenemos tres componentes periféricos, que son las resistencias de colector, RC, y una resistencia en el emisor, RE. Ahora, aquí hay que tener algo bien claro con nuestro circuito de amplificador diferencial. Para que pueda funcionar correctamente, estas dos resistencias RC deben ser iguales. Y al mismo tiempo, estos dos transistores, el transistor de la izquierda y el de la derecha, también deben ser iguales, deben tener las mismas características. Es decir, este circuito tiene que estar balanceado tanto a la izquierda como a la derecha. Lo único que naturalmente va a ser diferente son las señales de entrada. Es decir, la señal de entrada 1 debe ser diferente a la señal de entrada 2. Porque habíamos dicho que el amplificador va a hacer su función con la diferencia de las dos señales. Entonces, si son iguales la señal de entrada 1 y la señal de entrada 2, no va a tener nada que amplificar y básicamente no va a cumplir su objetivo. Entonces, esta señal y esta señal son las únicas que son diferentes de izquierda y derecha. Luego, el resto del circuito debe ser simétrico. Resistencias de la izquierda igual a resistencias de la derecha. Transistor de la izquierda igual a transistor de la derecha. Y la fuente positiva de la fuente dual tiene que ser igual a la fuente negativa. Es decir, VCC tiene que tener la misma magnitud que menos VEE. Ahora, esta regla puede variar y puede darse el caso en el cual haya una leve diferencia entre ellos. Y eso va a afectar la ganancia de voltaje en este amplificador. Pero por lo menos para términos
de análisis, nosotros vamos a asumir que son iguales. Ahora que ya tenemos claro cómo está construido un circuito amplificador diferencial, vamos a ver cómo se realiza el análisis de corriente directa. Recordemos que en corriente directa, las fuentes de señal de corriente alterna se hacen igual a cero. Es decir, este señal B sub I1, si es igual a cero, esta fuente se consideraría un cortocircuito. Y esta otra fuente también. Ahora, en este amplificador podemos observar que no hay capacitores de acoplamiento. Entonces, básicamente la única diferencia sería que esta fuente y esta otra fuente se hacen cero. Y entonces, en nuestro análisis de corriente directa, nos quedaría el circuito de esta forma. Pueden observar que es el mismo circuito, nada más que cortocircuitamos las fuentes de corriente alterna. Ahora, ¿para qué hacemos el análisis de corriente directa? Para encontrar la corriente de emisor. Ahora, como tenemos dos transistores, cada uno tiene su corriente de emisor individual. Aquí está la corriente de emisor 1 para el transistor 1 que está a la izquierda y la corriente de emisor 2 para el transistor 2 que está a la derecha. Pero recordemos que como nuestro circuito tiene que ser simétrico tanto para izquierda como para derecha, entonces estas dos corrientes individuales tienen que ser iguales. Y si se fijan, según el sentido que tienen, luego ellas se unen para circular a través de la resistencia RE y forman una corriente de emisor total, que sería la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, si nosotros encontramos la corriente de emisor total, solo tendríamos que dividirla entre 2 para encontrar las corrientes individuales de cada transistor y así pues calculamos nuestra resistencia equivalente RE, que es el objetivo para el cual hacemos el análisis de corriente directa. ¿Cómo podemos iniciar para encontrar esas corrientes? Primero, dejar bien claro que las fuentes de voltaje de alterna se hacen cero y eso ya lo hicimos, es el cambio acá. Luego aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla que empieza aquí en la base de este transistor y hacemos el recorrido a través de toda esta línea y pasamos por tierra y hacemos el retorno en esta tierra de acá. Es decir, recordemos, donde haya conexión a tierra están todos estos puntos conectados. Es decir, este tierra está conectado a este y está conectado a este otro. Entonces, una malla es desde la base. Aquí tenemos el voltaje de base emisor, lo consideramos acá. Luego pasamos por aquí, tenemos ahora el voltaje de resistencia del emisor, que está aquí. Luego seguimos este recorrido de la malla. Luego llegamos a menos voltaje del emisor, que es el voltaje negativo de la fuente. Y luego llegamos a tierra, saltamos a este otro tierra de acá y completamos el circuito en la base. Entonces la suma de esos tres voltajes va a ser igual a 0. Ahora podemos despejar para el voltaje de la resistencia del emisor, que sería el de esta resistencia. Y al despejar, pues básicamente es el de la fuente menos el voltaje de base emisor. Y sabemos que el voltaje de base emisor es una constante que es 0.7 voltios. Entonces básicamente el voltaje de la resistencia del emisor es el de la fuente negativa menos los 0.7 voltios. Naturalmente el voltaje de la fuente negativa es un dato que se nos debe proporcionar. Entonces contamos con esos dos voltajes, calculamos el voltaje de la resistencia y luego por pura ley de Ohm podemos determinar la corriente de esa misma resistencia, que sería su voltaje entre el valor de la resistencia. Y así ya tendríamos la corriente de emisor total. Y como dijimos antes, al tener esta corriente de emisor total, podemos encontrar las individuales dividiendo esta entre 2. Entonces la corriente de emisor 1 va a ser igual a la del emisor 2, que es igual a la corriente total entre 2. Y así ya tenemos la corriente de emisor en DC para cada transistor. Y luego la resistencia equivalente va a ser los 26 milivoltios entre esas corrientes, que deben ser iguales porque estamos diciendo que los transistores son iguales y que todo en el circuito, por lo menos en cuanto a DC, es simétrico. Entonces, cada transistor en su modelo RE va a tener el mismo valor de resistencia. Perfecto, ahora ya tenemos nuestra resistencia equivalente RE, ya podemos pasar al análisis de corriente alterna.